Esta semana que pasó, recibí un mensaje muy bonito. Una persona que escuchó desde niño la palabra de Dios, que fue a la escuela dominical, pero luego se apartó cuando fue joven. Y bueno, pero evidentemente después de muchas oraciones el Señor está tocando su vida. Y a mí siempre me maravilla eso. En este lugar es Cesarea Marítima. Está en Israel, se puede visitar. Uno va en avión de Barcelona a Tel Aviv y en cuestión de unas 3 horas llega a Cesarea. Y pues el Señor nos concedió con mi esposa el privilegio de ir. Y una cosa que me llamó la atención o que el Señor trajo a mi corazón al ver esa ciudad, esas ruinas, hay un anfiteatro del tiempo romano, del tiempo que el apóstol Pablo estuvo allí. El nombre de Pilato aparece en una de las piedras que hay allí. Pero lo que me llamó la atención a mí es, Señor, era una oración que hice en aquel momento, Señor, aquí tocaste la tierra. Descendiste y tocaste la tierra. Lo que ocurrió en Cesarea, en Hechos 10, fue impresionante y es lo que veremos hoy. Pero me maravilla que el Señor siga tocando nuestra tierra. Como este mensaje que les comparto bueno, yo creo que no es creyente este chico, pero evidentemente el Señor está tocando su vida. Y quizás de un momento para otro lo veremos aquí, porque quiere venir, vive aquí en Barcelona, entonces quiere venir. El Señor se sigue moviendo en esta tierra, inquietando los corazones, tocando, llamando. Y después, a veces, a muchas personas, después de muchos llamados y de mucho tiempo. Pero el Señor tiene una paciencia que nosotros no podemos medir. Él nos ha llamado a nosotros a ser pacientes. ¿Y cómo nos cuesta? Lo vamos aprendiendo, pero muy poco a poco. Pero Él es muy paciente. Y a veces 40 años no representa gran cosa para Él. Trabaja, llama, toca, atrae. Esto me da tanta esperanza. Cuando veo personas por las que he pedido, he orado y no hay movimiento, pero yo sé que el Señor puede manifestarse con gran poder en cualquier momento. Y lo sigue haciendo, lo sigue haciendo. Entonces lo que vamos a ver en Hechos 10 es un relato bíblico, una historia muy hermosa. Pero no pensemos que eso es teoría. Eso se sigue realizando hoy en día en varios lugares del mundo. El Señor sigue llamando personas. Esta es la situación en Israel. Aquí está Tel Aviv, donde está el aeropuerto. Y entonces, bueno, no son 3 horas, es menos, para llegar a esas ruinas. Aquí en España también hay varios lugares con ruinas del mismo tiempo, del tiempo del Imperio Romano, que abarcó todo el Mediterráneo y la costa norte de África y
el sur, el centro y sur de Europa. Entonces vemos en Tarragona un circo, un anfiteatro romano, y también lo vemos en Cesarea y en otros lugares. El Señor permitió que ese imperio abarcara y dejara huella en muchos lugares. El imperio romano, el último de los 4 imperios de los que habló Daniel. Y digamos que en ese tiempo nos estamos moviendo en realidad. Y el Señor Jesús está para venir. Un lado de ese anuncio, un lado de esa verdad es que este mundo está pronto a ser juzgado. El otro lado es lo que nosotros cantamos en el himno que el hermano Josué nos guió a cantar. Le veremos cara a cara. Para nosotros los creyentes se acerca el momento de verlo a Él, cara a cara. ¿Y lo que será eso? Para este mundo, todas las señales que se van viendo y todo eso, significa que se acorta el tiempo de la gracia, que se va a acabar y que hay que tomar una decisión por el Señor. El título que he pensado para esta meditación es Colaborando. Vamos a ver a alguien colaborando, o más bien a algunos colaborando con el Señor en su gran obra. El Señor es el que obra, el que llama, el que toca, el que se presenta en la mitad del camino de alguien, el que mueve un corazón, el que hace cosas, el que hace descender temor sobre un corazón, el que hace cosas. Pero en su bondad y también en su sabiduría, aunque nosotros somos muy inferiores a Él, nos quiere usar. Nosotros somos muy, muy diferentes a Él. No tenemos toda la capacidad que Él tiene, toda la santidad, toda la sabiduría que Él tiene, todo su amor, y como ya hemos dicho, tampoco tenemos paciencia como Él. Pero sin embargo, Él quiere usarnos y nos va perfeccionando a los creyentes de tal manera que podamos ser útiles a Él. Y eso lo veremos en el apóstol Pedro en esta porción. Vamos a ir por partes. Vamos a leer primero, la historia es larga, pero vamos a mirar parte por parte. Hechos 10 es una historia muy conocida, pero muy hermosa. Y nada más con leerla ya tenemos gran edificación. Dice así, versículos 1 al 8. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Alemania no existía en aquel momento. La italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, es decir, 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas.
Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Lo que podríamos llamar una buena persona era Cornelio. Hacía limosnas, oraba a Dios siempre. Era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¿Qué les parece que les presentaran a una persona así? Era temeroso de Dios, pero no era salvo. Las buenas obras y toda esta conducta ejemplar de Cornelio no le daban la salvación. Ninguna obra buena puede borrar una mala que hayamos hecho. Él, en general, Dios lo reconoce, era así, hacía limosnas al pueblo, oraba a Dios siempre, era piadoso, era temeroso de Dios, aunque era una persona de cierto nivel social, era un centurión, un buen sueldo, un buen puesto con el gobierno. No podía ser salvo por todas sus cosas buenas que hacía. Las obras buenas que hacemos al Señor le agradan, porque Él mandó al ángel a decirle esto a Cornelio, pero no nos dan la salvación. Él necesitaba mandar por Pedro para que él le hablara palabras por las cuales él sería salvo, con todos los suyos, con toda su familia, con todos los hijos y demás familiares que recibieron al Señor Jesús. Y bueno, esto nos habla a todos los que estamos aquí, porque quizás hemos hecho cosas buenas. Quizás somos buenos ciudadanos, cumplidos, honestos, inclusive ayudamos al prójimo, hacemos limosnas, oramos mucho y no rezamos, sino que oramos. O sea, lo hacemos como la Biblia dice. Sin embargo, si no hemos recibido al Señor Jesús, si no hemos reconocido nuestro pecado y que necesitamos al Señor Jesús como Salvador, no somos salvos todavía. Y es necesario escuchar cómo ser salvos. Y la Biblia nos dice eso. Esto también nos habla a los creyentes. Porque a veces nos intimida mirar a una persona muy buena. A lo mejor que nos ha hecho muchos favores, que se ha portado de nosotros de maravilla en un hospital o en un despacho de abogados. Y pensamos, esta persona parece un creyente. Y hasta pensamos que de pronto lo es. Y nos intimida y no nos atrevemos a hablar con él del Señor. Ni siquiera oramos por esa persona para que sea salva. La bondad de una persona a veces nos intimida, pero mientras no tenga una persona, por muy Cornelio que sea, mientras esa persona no tenga al Señor Jesús en su corazón, no es salva. No nos digamos mentiras. Aunque la queramos mucho y aunque le debamos muchos favores, no es salva. Y aunque nos haya colaborado económicamente o de muchas maneras, no es salva. No nos engañemos. Mientras no confiese al Señor Jesús como su Señor y Salvador, no es salva. Cornelio no solo tenía esas buenas actitudes que nosotros hemos visto, sino que era obediente.
El ángel le dijo, ve y haz llamar a Pedro, a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y cuando se fue el ángel, inmediatamente llamó personas que podían ir allá por Pedro. El Señor Jesús muchas veces nos mostró, o bueno, por lo menos una vez nos mostró, o varias veces, que a veces entre los no creyentes se encuentra más obediencia que entre los creyentes. Nosotros, todos los creyentes, deberíamos llegar a ese punto. El Señor dice y yo no cuestiono, hago. Él dice, ve y yo voy. Ven y yo vengo. Haz esto y lo hago. Como hizo Cornelio, aunque no era creyente, aunque no era salvo aún. Versículo 8, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Vamos a leer la siguiente parte, que es desde el versículo 9 hasta el 16. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad de Jope, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, es decir, al mediodía. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz a Pedro, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Están viniendo personas de Jope a Cesarea. Jope está cerca de Tel Aviv. Están yendo hacia allá. Y en el momento adecuado, cerca del mediodía del siguiente día, creo, el Señor le da esta visión a Pedro. En el Antiguo Testamento, en Levítico 11, estaba establecido qué animales se podían comer y qué animales no. Eso tiene un significado espiritual para nosotros hoy. Por supuesto, no debemos contaminarnos nosotros tampoco. Entonces los animales inmundos pues representan cosas que nos contaminan a nosotros hoy en día. Y los animales limpios son aquellos que también representan características de cosas que nos ayudan en el crecimiento espiritual. Pero hasta este momento Pedro no había entendido eso. Y el Señor tiene que prepararlo. 3 veces hace que descienda este lienzo lleno de animales de todo tipo. Los animales inmundos que habían ahí, había de todo, había limpios e inmundos, según las leyes del Antiguo Testamento. Los inmundos representaban a los gentiles para los judíos. Por eso ellos no entraban a la casa de un gentil, no comían con gentiles, porque se contaminaban y ya entonces no podían tener la libertad de estar en la presencia de Dios. Pero después de la venida del Señor Jesús, eso cambió. Pedro estaba aún anclado al Antiguo Testamento, pero el Señor Jesús, con su muerte en la cruz,
limpió lo que era inmundo. Por supuesto, siguen habiendo cosas que nos contaminan. Y el Nuevo Testamento nos habla de esas cosas, que los creyentes tenemos que mantenernos alejados de las cosas que nos dañan nuestra comunión con el Señor. Pero eso es espiritual. Los animales, ya no podemos decir que hay un animal limpio o inmundo. Representaban cosas en el Antiguo Testamento, pero el Señor Jesús limpió o limpia un corazón que ha vivido en la inmundicia, que ha vivido en el pecado. Y los gentiles, el Señor quería recibirlos en su seno. Hasta Hechos 10, solo habían venido judíos al Señor, tal vez alguno que otro gentil, pero en general solo judíos. Ahora el Señor quiere mostrarle a Pedro, y no solo a Pedro, sino a todos los demás creyentes de aquel tiempo, que la salvación también era para los gentiles. Y por eso el Señor tuvo que mostrarle este lienzo y decirle a Pedro: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. La salvación también es para los gentiles, a pesar de estar tan lejos del Señor, a pesar de no haber escuchado la palabra de Dios, a pesar de estar ajenos a las promesas del Antiguo Testamento. Pero para Pedro eso fue algo, una revelación muy tremenda, muy fuerte. Versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Impresionante la obra del Señor. Está trabajando en dos frentes a la vez. Trabajando en Cornelio y en los criados y en el soldado que mandó, y trabajando en Pedro, abriéndole, mostrándole que ahora los gentiles podían entrar, tenían la oportunidad de ser salvos como los judíos. Eso mismo pasa hoy en día. Por eso los creyentes tenemos que estar cerca del Señor para reconocer su guía. Y muchas veces, muchos hermanos han podido contar cómo ellos se sienten guiados a hacer algo o a acercarse a alguien con un tratado o con una conversación o con una Biblia o con un Nuevo Testamento, y encontrarse con alguien que el Señor ha estado inquietando. Y ocurre ese encuentro. El Señor ha trabajado en el uno y ha trabajado en el otro. No nos podemos ni imaginar lo que puede pasar con un creyente desobediente o que no tiene la experiencia de escuchar al Señor. No puede reconocer cómo guía Él por su Espíritu y por su palabra. Tenemos una responsabilidad. Si somos creyentes, el Espíritu Santo vive en nosotros, nos alimentamos de la palabra, y entre el Espíritu y la palabra de Dios encontramos la guía que necesitamos para cada día. Y a veces nos veremos en estos casos en que el Señor pone una carga muy grande en nuestro corazón y resulta que también ha trabajado en aquellos que nos están recibiendo.
Esto pasó aquí. Por un lado, Pedro, el Espíritu Santo mostrándole cosas, y por otro lado, los soldados, los criados y el soldado. Creo que era un soldado, ¿no? Un devoto soldado, sí. Versículo 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Qué había subido Pedro a hacer a la azotea? Orar. Pero él oró, el Señor también le habló. Hermoso, ¿cierto? La comunicación con el Señor es en 2 vías. Yo oro y escucho. El Señor me habla, el Señor toca mi vida de alguna manera, sobre todo por su palabra, y nunca en contradicción con su palabra. Un diálogo con Él. Cuando tenemos un tiempo así con el Señor, yo le hablo por la oración, pero Él me habla por su palabra. Y a veces me hace sentir por su espíritu cosas, o nos hace sentir cosas que debemos hacer. Y aquí Pedro, aunque había ido a hablar él, el Espíritu Santo le habla. Y le dice: no dudes de ir con ellos. El Señor sabía la lucha que había en el corazón de Pedro, tratando de entender por qué ya no valía ese mandamiento del Antiguo Testamento para él. Pero el Señor le fue por el camino, y menos mal que se caminaba en ese tiempo, no había ave entre Jope y Cesarea, hubo tiempo para él de asimilar la palabra de Dios e ir pensando qué podía significar. Versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Pedro empieza a entender algo del significado de la visión. Y lo sabemos porque les hizo entrar. Eran gentiles y los hizo entrar. Entonces, versículo 23, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron. Se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Obediencia en Cornelio, obediencia en Pedro. Aunque todavía se libraba una lucha en su corazón, obedece. Y cuando eso ocurre, que hay un hermano, una hermana, un creyente o una creyente que ve algo en la palabra que tiene que hacer e inmediatamente obedece, las cosas que el Señor puede hacer son muy grandes. Hoy en día también. Versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea. O sea, era largo el camino andando. Hoy en día se hace muy rápido, pero evidentemente eran unas buenas horas de camino. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró,
salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, ¿qué hizo? Adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Punto importante, ¿verdad? Si el Señor me utiliza a mí, no tengo que atraer las miradas sobre mí, ni la alabanza y menos la adoración. Soy un siervo, un instrumento que el Señor está usando. No, levántate, levántate, levántate. Yo también soy hombre. Solo a Dios tenemos que adorar. Versículo 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Y a la hora 9, 3 de la tarde, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Obediencia de Cornelio, fe, porque tal vez todavía no tenía noticia de que Pedro efectivamente venía en camino, pero reunió a mucha gente allí en Cesarea, en algún lugar. Aquí hay muchas casas. Quizás allí. Se reunieron muchas personas para escuchar al mensajero que Dios había señalado, el apóstol Pedro. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Hay alguna persona que Dios no acepta ni le ofrece la oportunidad de ser salvo? No. Dios no hace acepción de personas. Y tienen acceso a la salvación los que nunca han oído. Tienen acceso a la salvación los que han crecido en un hogar cristiano. Tienen acceso a la salvación todas las personas. Por eso a cualquiera que encontremos podemos decirle, el Señor quiere que sea salvo. No hay excepciones. El Señor no hace acepción de personas. Ahora empieza Pedro a predicar el Evangelio, lo que no había podido descubrir hasta ahora Cornelio. Versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos.
judíos y gentiles. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Perdón. Versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Son pocos versículos los que vemos hablar a Pedro, pero ha dicho verdades muy importantes que nosotros necesitamos recordar para hablar a otra persona del Evangelio del Señor Jesús. Y la persona, para ser salva, necesita creer todo eso. En primer lugar, en el versículo 38, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Dios estaba con él. El Señor Jesús vino a esta tierra y estuvo haciendo bienes, cumpliendo la voluntad de Dios. Estuvo 33 años entre nosotros. Y todo ese tiempo los hombres y mujeres pudieron ver quién era Él y pudieron comprobar la integridad de su corazón, la perfección de su caminar, la correspondencia que había entre la palabra de Dios escrita y la vida de Él. Ese es un punto muy importante. El Señor Jesús es perfecto. En comparación con nosotros, todos quedamos sucios. Él no hizo pecado. Él hizo bienes por todas partes. Dios le había escogido, le había ungido. El Espíritu Santo vino sobre él en forma corporal como paloma en el bautismo, y entonces el Señor empezó su ministerio ahí guiado por el Espíritu Santo. Nadie más ha vivido con esa obediencia y esa sujeción a Dios como el Señor Jesús. Su perfección, muy importante, y es con lo que empieza Pedro aquí. Después, dice en el versículo 39, a quien mataron colgándole en un madero. Los hombres crucificaron al Señor Jesús. De la misma manera que hoy encontramos mucho rechazo para Él, hoy en día también hubo mucho rechazo para Él cuando Él estuvo caminando en esta tierra. Ellos lo crucificaron. Pero eso había sido previsto por Dios. Y aunque los hombres crucificaron al Señor Jesús, hicieron con Él
los males que se les ocurrieron, estaba previsto que el Señor Jesús soportara eso y fuera a la cruz, no solo para eso, para mostrar lo malo que es el ser humano, sino para dar su vida por nosotros en la cruz. Fue en la cruz donde Él cargó nuestros pecados. Quizás por eso es tan marcado que las 6 horas que el Señor estuvo crucificado se pueden bien diferenciar, se pueden bien dividir en 2 partes. De las 9 a las 12 fue cuando los soldados hicieron lo que hicieron, lo que la gente decía al pasar al lado de la cruz, todas esas burlas y todos los sufrimientos de parte de los hombres que el Señor soportó. No solo golpes físicos, sino también lo que le dijeron. Eso lo afectó, eso le dolió. Como a nosotros nos duele cuando nos dicen una cosa insultante, a Él le dolió también. Él soportó eso de manos de los hombres, digamos así, entre las 9 y las 12 del mediodía. Luego a las 12 del mediodía hubo tinieblas en toda la tierra, hasta las 3 de la tarde, hasta la hora 9. Ya no leemos de los hombres haciéndole cosas al Señor Jesús, quizás sí, pero sí al final de esas 3 horas de tinieblas, a las 3 de la tarde, escuchamos al Señor Jesús gritar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué pasó en esas 3 horas de tinieblas? El perfecto Hijo de Dios, que nunca hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que fue analizado en lo profundo del corazón por Dios y encontró perfección absoluta siempre. Dios desamparó al Señor Jesús porque estaba cargando uno a uno con todos nuestros pecados. Por eso Dios lo desamparó. Y gracias a que Él sufrió ese castigo, ahora cada persona, sin excepción, puede ser salva. Puede tener el perdón, la vida. Y eso fue cierto allá en Cesarea y es cierto también hoy. Y si una persona hoy recibe al Señor Jesús, pues también ocurrirá el milagro que ocurrió en Cesarea. El Señor descendiendo, limpiando, perdonando un corazón y viniendo a vivir en él. Versículo 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Ese punto también es importante. Es importante su perfección. El Señor Jesús fue perfecto, el Cordero perfecto de Dios. En segundo lugar, murió por nuestros pecados. Él no tenía, entonces murió fue por los nuestros. Nosotros sí teníamos, y muchos. Pero resucitó. Y ahora no es posible ni encontrarlo en la cruz, ni encontrarlo en la tumba. Si alguien quiere buscar al Señor Jesús, ¿a dónde debe ir? ¿A dónde debe mirar? Al cielo. Porque Él, después de resucitar, después de que Dios lo resucitó, Él subió al cielo y allí está coronado de gloria y de honra, sentado en el trono de Dios, a la diestra de Dios Padre, en el trono que es absoluto y que está encima de cualquier otro trono.
el trono del gran Dios, del altísimo Dios. Ahí está el Señor Jesús. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Tremendo contraste entre el versículo 42 y el versículo 43. El 42 habla de Él como juez. Dios lo eligió, Dios lo ungió con su espíritu y lo ha señalado como el juez de vivos y muertos. Eso dice el versículo 42. Y todo ser humano tendrá que comparecer delante de Él, quiera o no. Aunque haya sido indiferente a Él toda su vida, aunque haya sido ateo, todos comparecerán delante del que Dios estableció como juez de vivos y muertos. Los vivos son los creyentes que tienen vida eterna, que estarán delante de Él en el tribunal de Cristo, y los muertos son los que estarán delante del Señor cuando Él esté sentado en el gran trono blanco de Apocalipsis 20. Pero para los que creen en Él, los que le reciben, los que le rinden su vida, ellos recibirán perdón de pecados por su nombre. Muy completa la predicación de Pedro en pocas frases. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Esto ocurrió en Cesarea. El cielo tocó la tierra. El Espíritu Santo vino y entró en las vidas de varias personas porque creyeron en el Señor Jesús. Y cuando una persona hoy en día también en Barcelona, en Hospitalet, en la calle Creu Roja, si cree en el Señor Jesús, también pasa lo mismo. El Señor viene a vivir a su corazón. También el cielo toca la tierra. Los judíos quedaron asombrados, atónitos de que el Señor se manifestara así con los gentiles. Versículo 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. El día de hoy, lo normal no es que una persona se ponga a hablar en lenguas cuando recibe el Espíritu Santo. Esto fue desapareciendo en el Nuevo Testamento. Aparece en 1 Corintios, pero luego ya no aparece. En aquel momento era importante porque Pedro y los otros judíos que habían con él tenían que quedar convencidos de que realmente el Espíritu Santo había entrado en los gentiles. Pero lo que sí puede pasar hoy y debe pasar hoy es que una persona que recibe al Señor, que recibe al Espíritu Santo por creer en el Señor Jesús,
su vida dé un vuelco completo en conducta. Y haya un antes y un después, un cambio completo en su conducta y en su actitud. Lo que antes soñaba ser, cambió y ya no quiere ser algo para esta tierra, quiere ser algo para la eternidad. Antes se deleitaba en pecar, en mentir, en hacer trampas en los negocios, en fin. Y ahora busca otra cosa, el reino de Dios y su justicia. Hay un cambio muy completo. Esto sí sigue ocurriendo y es lo que el Señor más quiere. Nosotros no necesitamos la manifestación en lenguas porque todos hablamos el mismo idioma, pero sí se necesita absolutamente vidas transformadas. Que cuando viene el Señor a sus corazones, el cambio sea radical. Y por supuesto, los primeros que lo ven son los que viven en casa, pero también los de fuera. Y qué hermoso fue esta mañana escuchar el testimonio de un hermano que los vecinos, que las personas, la familia decían que habían visto un cambio en él. El Señor, por su Espíritu, nos capacita a los creyentes para esta nueva vida. Se nos acabó el tiempo, pero qué maravilla lo que ocurrió en Cesarea. A ver si este resumen nos ayuda. El trabajo del Señor con Cornelio, lo vimos al principio, preparando al que iba a recibir el Evangelio. La triple visión de Pedro es la preparación del siervo que el Señor iba a utilizar. Y el Señor también nos prepara a nosotros para un servicio que Él tenga para nosotros. Luego, la obediencia, la acción de los criados y del soldado. Cornelio obedeció e inmediatamente mandó a estos criados y al soldado. Luego, el Espíritu Santo habla a Pedro para que él vaya con los criados y el soldado. ¿Qué hace Pedro? Obedece. Entonces se encuentra con los enviados de Cornelio y va con ellos a Cesarea. Entonces Pedro obedece y también los hermanos de Jope. Ellos no habían recibido esa visión. El hermano Pedro les contó, el apóstol Pedro les contó y por favor acompáñenme. Y fue importante que lo hubieran acompañado para tener por lo menos 6 testigos de lo que pasó en Cesarea luego. Luego está la narración de Cornelio de lo que pasó. Viene la predicación de Pedro que hemos visto que incluye la perfección del Señor Jesús, su muerte en la cruz, su resurrección y también el anuncio del perdón de pecados para todo aquel que cree. Luego vemos la acción del Espíritu Santo descendiendo sobre los que estaban escuchando. Y Pedro, guiado también por el Espíritu Santo, dice, ahora tenemos que bautizarlos. Entonces estas personas que unas horas antes eran buenas, pero no eran salvas, ahora inclusive llegan a ser creyentes, el Espíritu Santo vive en ellos y son bautizados. Es lo que el Señor quiere para cada persona. Y después, entonces, vemos en el libro de los Hechos y también en las epístolas que también el Señor quiere que participemos a la mesa del Señor y que sigamos en nuestro crecimiento en obediencia en nuestra nueva vida.
Finalizo con el versículo que hay arriba y que vimos hace un par de semanas. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El Señor dijo esas palabras en Juan 4, versículo 35. Para un creyente que quiere servir al Señor, seguir al Señor, en obediencia al Señor, que desea entrar en la obra del Señor, colaborar con Él, como hizo Pedro, el Señor le dice, levanta tus ojos. Levanta tus ojos, alza tus ojos y mira los campos. Hay mucho que hacer. Y los obreros son pocos. Orad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, vamos a terminar aquí y a ver si